Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este jueves, mi día preferido de la semana, y abriendo una a una las persianas de esta ventana 14 para asomarme y, claro está, invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 5 de marzo de 2020 aquí en Cuba. Hoy comenzaré comentando una cuestión que me ha surgido, he reflexionado sobre ella a partir de algunas noticias de los últimos días, y se trata del tema de la memoria histórica y la imperiosa necesidad de revisar lo que hemos vivido en Cuba en las últimas décadas. También hablaré de las gestiones de La Habana que busca nuevos destinos para sus misiones médicas después del cierre de las colaboraciones en varios países de América Latina. Una carta pública llama a la solidaridad con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, y daré detalles para todos aquellos que quieran firmar esta misiva. Y por último, una pincelada tecnológica. Twitter se gana el premio a la red del activismo cubano y ya les contaré por qué. Y bien, presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes comparto junto a ustedes. Se nos está acabando la semana, pero está breve, recién colado, todavía caliente, amargo como me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este primer y largo sorbito o buchito de café del día, les recuerdo que pueden ampliar la mayoría de estos temas y muchas de estas noticias en las páginas del diario digital 14ymedio.com, que un grupo de editores, reporteros, colaboradores y periodistas hacemos desde dentro de Cuba. Y dicho esto, me voy con la primera cuestión de este jueves, que ya les advertía. Se trata de una reflexión muy personal, de una mirada muy subjetiva sobre un tema que ha aflorado por estos días a partir de una noticia que ya he comentado en este podcast. Como saben, hay un documental, se titula Sueños al Pairo, fue realizado por dos jóvenes directores cubanos y finalmente fue censurado de la muestra joven de cine, una muestra que pues aúna y exhibe durante unos días en La Habana el trabajo de los jóvenes realizadores de esta isla. Este documental fue censurado especialmente porque se acerca a la vida de un trovador, el trovador Mike Porcel, quien también vivió en su momento un proceso de censura, de exclusión incluso de la historia musical cubana, cuando en 1980 decidió emigrar a través del puerto de Mariel, uno de los éxodos más voluminosos y más conocidos de la historia cubana del último medio siglo. Mike Porcel decidió irse a través del puerto de Mariel. A cambio, pues las autoridades cubanas lo condenaron al silencio artístico, le prohibieron subir a los escenarios y además organizaron varios actos de repudio en su contra. Según cuenta Porcel, durante casi una semana su casa fue rodeada, recibió gritos, insultos, patadas en la puerta, y algunos rostros conocidos del mundo artístico cubano estaban allí. Entre esos, Porcel menciona a nada más y nada menos que el conocido trovador Silvio Rodríguez. Después de esta mención, pues claro está, Rodríguez ha aludido al tema en un comentario en su blog Segunda Cita, pero lo ha hecho tras una pátina pues indulgencia consigo mismo, diciendo que en realidad él no quería participar en ese acto de repudio, y cuando finalmente estuvo allí, lo que dijo fue un susurro frente a la puerta de Mike Porcel, muy diferente a como lo recuerda el cantautor, que habla de que su casa fue rodeada por una horda, una turba que gritaba, insultaba, pateaba la puerta, y todo esto estaba encaminado no solamente a quebrarlo psicológicamente, sino también a generar en su comunidad, en su vecindario, en su barrio, un clima de animadversión contra Mike Porcel. Entonces esto me ha ayudado a reflexionar sobre el hecho de la necesidad de ventilar ciertos temas que se han acumulado en la historia nacional cubana de las últimas décadas, pero que no se pueden debatir ni conversar en público porque simplemente siguen estando censurados. Y uno de ellos son los actos de repudio, los escraches de odio
contra las personas que decidieron emigrar, no solamente en ese 1980, sino durante largos años en que salir del país, irse a vivir a otra parte, fue considerado por el sistema cubano casi como un acto de traición a la nación. Después que salieron todos estos temas de Mike Porcel, el reconocimiento de Silvio Rodríguez de que estuvo allí, pero minimizando sus recuerdos, mucha gente ha criticado que esto se ventile porque dicen, ojo, dicen que hablar de esto ahora, criticar la actitud de Silvio Rodríguez, es caer en la misma posición y hacer lo mismo de las hordas que hacían los actos de repudio. En primer lugar, hay una gran desproporción y diferencia entre actos de odios organizados por instituciones y un Estado y lo que pueda ahora pedir de reivindicación o hacer de crítica la víctima ciudadana de estos actos. Pero por otro lado, si no hablamos, si no ventilamos estos temas, se van acumulando. La memoria histórica también es un proceso de sanación nacional. Y lo que ha pasado aquí es que herida tras herida, pues se han tapado esas heridas bajo el discurso oficial, no se permite hablar de ellas, pero en realidad las víctimas siguen una y otra vez recordando lo que pasó. Entonces, recordar no es para nada avivar los odios, recordar no tiene que ser para nada un acto de agresión física contra el otro, es un necesario proceso que Cuba tendrá que vivir tarde o temprano. Así que la memoria histórica, esa que nos quieren arrebatar, tiene que un día ponerse en el centro de atención de este país. Bueno, me he extendido un poco, pero creo que valía la pena porque hay muchas opiniones contrapuestas sobre este asunto, algunos que llaman a callar, a no recordar, a silenciar los excesos de antaño en aras de una supuesta armonía que no va a lograrse mientras existan estas heridas sin mencionar. Y me voy con esto rápidamente al segundo tema, pero me voy a dar otro sorbito de café porque la primera noticia ha sido bastante larga. Después de este buchito que me da muchísimas energías para seguir, les comento que las autoridades cubanas, el Ministerio de Salud Pública, está tratando de buscar lugares para para contratar a su personal sanitario, porque como saben ha habido unas masivas retiradas de las misiones médicas que Cuba tenía en varios países latinoamericanos, sobre todo en Brasil, que había un grupo bastante numeroso, pero también Ecuador, Bolivia, y recuerden que es una de las primeras, se dice incluso, los especialistas apuntan a que es la primera fuente de ingresos de divisa al país, por encima incluso de las remesas y del turismo. De manera que hay una urgencia en estos días de arcas vacías, en estos días de falta de liquidez nacional, las autoridades cubanas tienen una urgencia por colocar a sus médicos en misiones en alguna parte del mundo. Les recuerdo que estas misiones médicas son muy cercanas a lo que podríamos llamar un proceso de esclavitud moderna, porque el galeno, el personal sanitario, es contratado por una suma que va a parar a los bolsillos de las autoridades cubanas, pero él mismo, como profesional, solo recibe una pequeña parte, a veces ni siquiera supera el 20 o 25% del salario total que emite o que paga la nación, el país donde está emplazado este contingente médico. Ahora los ojos se han enfocado hacia los pueblos indígenas canadienses. El MINSAP, el Ministerio de Salud Pública cubano, ve allí una oportunidad de colocar a galenos de la isla. Y han empezado algunas negociaciones para desplegar sobre el terreno a un número o un contingente de profesionales de la salud de la isla. Esta es la situación, así que muy pronto veremos, quién sabe, a los médicos, las enfermeras, los técnicos de rayos X cubanos desplegados en las naciones indígenas canadienses, un intento de retomar la entrada de divisas que significó hasta hace muy poco estas colaboraciones médicas con el extranjero. Y con esto me voy rápidamente a convocarlo a que firme una carta, una misiva pública por la liberación del artista Luis Manuel Otero Alcántara.
Este es un creador cubano que ha sido blanco de la represión en los últimos años, especialmente en los últimos meses, y que fue detenido el fin de semana pasado. Está siendo acusado de dos causas, según lo que la familia ha podido saber a partir de una conversación con la instructora policial que lleva el caso del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Dice que va a ser procesado por ultraje a los símbolos patrios y daños a la propiedad. Se podría esperar incluso de 2 a 5 años de prisión. Así que un grupo de colegas, artistas, creadores, periodistas también ha lanzado una carta de apoyo y solidaridad con Otero Alcántara en la plataforma Havas. Ahí usted puede ir, se llama Free Luis Manuel Otero Alcántara el pedido, puede dejar su firma, incluso convocar a otros a que rubriquen este documento donde se habla de romper el silencio, no ser cómplices del secuestro de un país entero. Y hablando de país entero, me voy rápidamente. Twitter, la red social del pájaro azul, que una vez se escribía solamente 140 caracteres, pero ahora podemos contar con hasta 280 caracteres, se está constituyendo en el espacio virtual para el activismo cubano. Yo que entré a esa red social en el lejano año 2008, me siento muy feliz de que finalmente alrededor de este espacio pues se esté generando no solamente una interacción entre varios factores de la sociedad cubana, sino también que se esté usando como un espacio para convocar al activismo. Así que los vemos allí, activistas de derechos humanos, activistas por la protección animal, activistas LGBTI, opositores políticos que están usando esta herramienta para llegar más y más lejos. Todos los intentos del oficialismo de separarnos, cortar los vínculos entre nosotros, generar desconfianza entre un grupo y el otro, pues yo creo que pueden ayudar a aliviarse a través de la red del pájaro azul. Así que si no tiene una cuenta, lo invito a que huele en 280 caracteres. Y con esto me despido hasta mañana, que será el último día de esta semana con Cafecito Informativo. Muchas gracias.